la ministra del Interior, la señora Mónica Palencia, o algún delegado no se ha comunicado con este periodista para decirle, oiga, todavía sigue vivo, o por lo menos, ¿qué es lo que podemos hacer por usted? Esa es la triste realidad que atraviesa muchos colegas y muchos periodistas. Y eso, este servidor, esta persona que se dirige a tu público, a tu audiencia, a ti mismo, no tiene pedigrí. Y yo creo que esa también puede ser una gran razón para que el Estado ecuatoriano no termine de proteger a sus ciudadanos, porque somos ciudadanos sin pedigrí. Investigador Andrés Durán, a quien ya lo tenemos en pantalla, y le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Andrés? Dicho sea de paso, solidarizándome por esto que nuevamente está ocurriendo. Gracias, mi querido Fran, gracias por la oportunidad de dirigirme al público y a la audiencia de En Retrospectiva. La verdad es que primero agradezco tus palabras de solidaridad. Gracias por ese apoyo, ese cariño y digamos esa solidaridad que de alguna forma en estos momentos difíciles, internacionales, es que tengamos al menos un poquito de aliciente en medio de esta circunstancia. Fíjate tú, periodista de excepción, sino que también formamos parte de una estadística de violencia que sigue azotando a todos los ecuatorianos. Aquí estoy a las órdenes y pues bueno, echarle leña al fuego. Muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación. Y antes de arrancar con el tema directamente, Andrés, ¿qué es el periodismo de investigación y cómo está la situación actual del periodismo de investigación en el Ecuador? Bueno, creo que el periodismo de investigación en el país es algo que todavía está en constante formación. Yo pienso y considero que hay muchos colegas que hacen el intento por demostrar y evidenciar la verdad como un hecho observable, inobjetable también. Básicamente esos son las grandes razones de ser del periodismo de investigación. Y este es el caso básicamente del trabajo que hace este personaje que yo encarno, llamado el Chocholo, ¿no? Y creo que de alguna forma esto ha permitido que la gente conozca estos supuestos abusos de corrupción. También he incursionado, he tenido la posibilidad de hablar sobre temas relacionados al crimen organizado y sobre todo la colusión de esos intereses con las estructuras de seguridad del Estado ecuatoriano, dígase la Policía Nacional, dígase las Fuerzas Armadas del Ecuador. Y creo que hoy por hoy la vocación de la investigación periodística tiene que estar básicamente orientada a eso, es decir, perseguir la verdad a través de los fenómenos y los hechos sociales que son claramente observables, que son evidentes, sobre los cuales nosotros podemos construir una aproximación a la realidad y que de paso son parte de los intereses ciudadanos, es parte de la opinión pública. Yo creo que esa tiene que ser la finalidad del periodismo de investigación y es lo que he tratado de hacer, al menos desde esta pequeña trinchera llamada el Chocholo. Desde el chochólogo, desde que sacaste el personaje, hemos visto cómo has investigado a personajes públicos, a servidores públicos, a prefectas como la de Esmeraldas, entre un sinnúmero de casos que tú has develado a la opinión pública. Este ejercicio periodístico de la investigación, ¿cómo está siendo afectado en estos momentos tras varias amenazas que has tenido en contra de tu vida, en contra de tu integridad? Sabemos que también eres del grupo de protección que ha brindado el Estado. ¿Cómo ha sido esto para ti? Bueno, Frank, yo creo que para todo ser humano, ¿no? Más allá de que yo sea periodista y ese sea mi oficio, mi razón, digamos, profesional, mi trinchera de pelea y también mi granito de arena a la sociedad ecuatoriana, yo soy un ser humano, yo soy una persona, yo soy Andrés Durán.
Soy padre de familia, soy hijo, soy esposo, soy pareja, soy hermano, soy sobrino. Digo, detrás de este personaje hay una familia. Yo soy un ser humano. Y es triste y lamentable que un periodista, un comunicador, por el simple hecho de ser comunicador y periodista, tenga que atravesar por estas circunstancias. Yo lo decía en mi video cuando puse en conocimiento de la opinión pública que el chochólogo ha sido amenazado, pero más allá del chochólogo hay 232 personas, 232 periodistas solo en el año 2023 que en Ecuador han sido acosados, amenazados, digamos, han sufrido algún tipo de lesión. Y incluso tenemos 3 casos de asesinato. Entonces, esto es lamentable, es triste, y yo creo que la sociedad en su conjunto lo tiene que repudiar. Más allá de la solidaridad que puede existir entre colegas, la sociedad es la llamada a tomar acciones y exigir al gobierno nacional que cumpla con todos los protocolos. Yo formo parte, hoy por hoy, de un sistema que no funciona, que no sirve, de un sistema que no tiene la dotación, no tiene la capacitación, no tiene la inteligencia, no tiene la infraestructura necesaria para proteger a las personas que están bajo el resguardo del Estado ecuatoriano, porque están en procesos penales, porque están en investigación, han sido amenazas, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la realidad del país. Y fíjate, al día de hoy todavía no tengo una respuesta del parte policial que se elevó el fin de semana producto de esa llamada telefónica que recibió mi hermano. Hasta el sol de hoy, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, no ha dispuesto a la persona encargada de proteger a los ciudadanos ecuatorianos cuando estás en un proceso penal de que tome las acciones correspondientes y eleven el nivel de riesgo de este servidor y al mismo tiempo le brinden la protección del caso. La ministra del Interior, la señora Mónica Palencia, o algún delegado, no se ha comunicado con este periodista para decirle, oiga, todavía sigue vivo, o por lo menos, ¿qué es lo que podemos hacer por usted? Esa es la triste realidad que atraviesa muchos colegas y muchos periodistas. Y eso, este servidor, esta persona que se dirige a tu público, a tu audiencia, a ti mismo, no tiene pedigrí. Y yo creo que esa también puede ser una gran razón para que el Estado ecuatoriano no termine de proteger a sus ciudadanos, porque somos ciudadanos sin pedigrí. En tu video también te escuchábamos decir que a lo mejor la intención es el exilio, a lo mejor la intención es silenciarte, a lo mejor la intención es, como lo dijiste también, para que dejes de hablar huevadas, como había dicho a tu hermano esa llamada anónima. Andrés, frente a eso, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu sentir? ¿Cuál es tu motivación del periodismo de investigación? Bueno, yo siempre lo he dicho en varias ocasiones y públicamente, hay dos filosofías, hay dos comportamientos, si se quiere, hay dos cosmovisiones, si también se quiere, que han fundamentado y quizá son la matriz de pensamiento de este servidor, que tiene que ver con la trayectoria y el trabajo que hizo el gran periodista argentino Rodolfo Walsh, asesinado por la dictadura militar argentina, y el gran cronista, periodista, escritor Alejo Carpentier, ¿no? Que de alguna forma su gran misión y su gran legado nos ha invitado a todos los periodistas y amantes de la comunicación a intentar ser cronistas de este tiempo. Y eso es lo que yo hago. Intento dar testimonio en tiempos difíciles y trato de ser cronista de estos tiempos difíciles. Eso es lo que a mí me motiva. Pero volviendo al tema de la denuncia, mi querido Frank, yo quiero comentarte que el día de hoy, nuevamente mi familiar recibió un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp. A través de este mensaje de WhatsApp, eh,
se le indicaba que envíe el recado realizado a través de la llamada telefónica. Y esto es muy llamativo porque ya tenemos el número telefónico y es el código telefónico, es el código de un número telefónico de Colombia, ¿sí? Inmediatamente puse por segunda ocasión, querido Fran, por segunda ocasión, querido Fran y queridos chochólogos, en conocimiento de las autoridades. Puse en conocimiento del Consejo de Comunicación, a quien agradezco porque han tenido la gentileza de incluso presentar ellos mismos la denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Eh, Puse en conocimiento del propio sistema que se encarga de proteger a las víctimas de la propia Fiscalía General del Estado. Y hasta el sol de hoy, hasta el sol de hoy, nadie se ha comunicado, ni desde la Fiscalía General del Estado, ni desde el Ministerio del Interior. Es decir, que en menos de 2 días he recibido ya 2 amenazas. Y el Estado ecuatoriano brilla por su ausencia. La señora Palencia brilla por su ausencia. La señora Salazar brilla por su ausencia. Esa es la lamentable situación que estamos atravesando hoy por hoy los ecuatorianos. Entonces yo sí quiero enviar este mensaje. Mira, Frank, si algo me llega a suceder a mí, a mis seres queridos, a mi familia, va a ser absoluta responsabilidad del Estado ecuatoriano. Más allá de las oscuras intenciones que existan detrás de esto, va a ser absoluta responsabilidad del Estado ecuatoriano porque yo sí he cumplido con todos los protocolos que establece la normativa. Se ha puesto la denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Se está realizando en este momento una solicitud para exigir al Ministerio del Interior que me brinde la seguridad a través de la DIMPRE. Se ha realizado el contacto con el Consejo de Comunicación que gracias a Dios nos facilitó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Y adicionalmente, esta es una reincidencia, porque yo ya soy un protegido del Estado ecuatoriano. Y a pesar de que ya soy un protegido del Estado ecuatoriano, la protección que me está dando es absolutamente básica. A veces me llaman a ver cómo estoy. O sea, imagínate tú. Y en este país, acá, en el Ecuador, en este Ecuador, en este nuevo Ecuador, hay personas, hay legisladores que trotan por la Carolina con 4 patobicas, 4 policías y que presiden comisiones y son del brazo oficialista de este gobierno que tienen seguridad sin siquiera haber atravesado por un informe de análisis de riesgo. ¿Sabes por qué? Porque tienen pedigrí. Ellos sí tienen pedigrí. Esa es la realidad, mi querido Frank. Ese es el contexto en el que se inscribe esta amenaza, no al periodista Andrés Durán, no al chochólogo, sino a la comunicación y el derecho a la libertad de expresión que está garantizado en nuestra Constitución y en los convenios internacionales. Andrés, quizás la falta de presupuesto al Consejo de Comunicación, entidad que también ya se ha solidarizado contigo, puede ser uno de los factores para que no se pueda salvaguardar desde las diferentes entidades del Estado la protección adecuada a los periodistas de investigación. Pero por supuesto, y no solo a los periodistas de investigación, porque más allá de que yo investigue, el día de mañana puede ser cualquier colega. Ve, mi querido Frank, esto va más allá de los puntos de vista políticos e ideológicos. Va mucho más allá. Esto tiene que ver con resguardar y precautelar la vida de los seres humanos. Sí, sí, o sea, yo puedo tener un punto de vista completamente disidente al punto de vista que pueda tener un colega de Ecoavisa, Teleamazonas y de cualquier otro medio de comunicación, pero bajo ninguna circunstancia yo deseo que algo malo les llegue a suceder por el simple hecho, por el simple hecho de realizar su trabajo. Y además la gente me conoce, las personas que siguen y están pendientes del trabajo que yo realizo y ejecuto en Ecuador en directo, saben que yo no hago una afirmación si yo no tengo documentación en la mano, si no hay algo que a mí me permita
como decimos los cientistas, querido Frank, la evidencia empírica que a mí me permita realizar una correlación, una afirmación, una argumentación. Si no existe tal, no hay realidad, no hay hecho observable. Yo cuido la reputación de las personas porque yo creo en su reputación y creo en la integridad de las personas. Andrés, Pero a ¿por qué? pesar de eso, a pesar de mi fiel creencia, digamos, en la responsabilidad ulterior, básicamente lo que en este momento se me ha hecho es tratar de intimidar a través de especificar las localizaciones y los domicilios de mi familia para que me quede callado, para que no diga nada, para que no siga investigando y que el propio Estado y el propio gobierno nacional no se pronuncie al respecto, no ejecute inmediatamente los protocolos sobre el tema de la seguridad. Evidentemente estamos hablando de qué? De un contubernio, de una omisión. ¿De qué estamos hablando, querido Frank? ¿Cómo puede ser posible que en este país, por hacer tu trabajo, te amenacen? Por hacer cumplir tu oficio, terminen intimidándote. Y que lo más triste y lamentable, que por cumplir con tu rol, el día de mañana puedas engrosar la lista de homicidios en este país. Andrés, ¿por qué desde el 2018, después de lo que le pasó al grupo periodístico de diario El Comercio, se incrementó esta ola de violencia, no solo a nivel de amenazas de periodistas, de investigadores, sino una ola de violencia en todo el país? Porque si nosotros vemos las cifras de asesinatos, de muertes violentas, vemos que, por ejemplo, en el 2017 había 5 muertes por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, ahora, en el año 2023, tuvimos 44 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, lo cual nos convirtió en el quinto país más violento del mundo. ¿Por qué, Andrés, ha pasado esto desde el año 2017-2018 con los colegas periodistas? Bueno, yo creo que es un fenómeno multidimensional eh, que no se agota, que hay que seguirlo investigando, pero yo quisiera presentarte algunos factores, algunas dimensiones del análisis con su respectiva evidencia, ¿no? Primero, el desmantelamiento del Estado. Más que el desmantelamiento es, de alguna forma, la posibilidad de darles nuevas competencias al Estado ecuatoriano. Ya no son las competencias, por ejemplo, invertir en seguridad, invertir en dotación, invertir en capacitación, invertir en prevención. Ya no es esa la prioridad del Estado y del gobierno central. Por eso tú tienes a una ministra Palencia exigiendo dádivas y cooperación internacional para poder financiar el accionar de la Policía Nacional. El segundo elemento, yo creo que es la desregulación del propio sistema. ¿Qué quiero decir con esto? Que al ser instituciones tan grandes, tan amplias y tan complejas y con dinámicas propias, estatutos propios, arquitecturas jurídicas propias, dinámicas institucionales propias, como la misma Policía Nacional, eso ha facilitado que se autorregule solo, que no tenga el control claro del Estado ecuatoriano, del gobierno central y, por supuesto, de todas las funciones del Estado. Entonces se autorregula y tenemos casos bochornosos dentro de la Policía Nacional, como generales involucrados con la mafia, narcogenerales, sobre todo también el asesinato de María Belén Bernal dentro de la Escuela de Formación de Policías del país, de la Escuela Superior de la Policía Nacional, de una serie de situaciones que realmente son lamentables y bochornosas para esta institución, al igual que las Fuerzas Armadas, al igual que las Fuerzas Armadas. Y el otro elemento que yo puedo de alguna forma analizar es que las mafias, el crimen organizado, ha logrado capturar parte de la institucionalidad del Estado para dictaminar sentencias. Y esto también tiene una relación estrecha con la desregulación del Estado.
a partir de ese 4 de febrero de 2018 que facilitó que tengamos vacancia constitucional, una vacancia legal, y que se desmantele todo lo que tiene que ver con la justicia ecuatoriana. Entonces, yo creo que esto se ha ido entrelazando a medida que hemos avanzado en el tiempo y ha generado, digamos, una bomba de tiempo. A eso súmale la clara injerencia de organismos no gubernamentales y de estados, gobiernos extranjeros realmente sumergidos en la dinámica de seguridad interna del Estado ecuatoriano. Yo creo que es un fenómeno bastante complejo y que prácticamente nos tiene sometidos a toda la población. Esas yo creo que serían algunas de las explicaciones, mi querido Frank. En torno, en torno a la libertad de expresión, Andrés, ¿por qué es importante seguir resaltando y consagrando este derecho humano, no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero, para que la gente pueda enterarse de las cosas importantes que pasan en cada uno de los países? Bueno, porque primero es un derecho consagrado en todos los principios básicos, en todas las cartas magnas, en la Constitución, en los convenios de instrumentos internacionales. Es parte de la civilización, es parte de los pilares de la democracia. Es lo que nos diferencia Imagínate de la tú si el día barbarie. de mañana, exacto, es lo que nos diferencia de la barbarie, es la posibilidad de ser civilización. Es como ese dilema o esa disyuntiva que se establecía en el Facundo entre la civilización y la barbarie. Yo creo que hoy la sociedad en su conjunto tiene que empezar a reflexionar, más allá de que este servidor sea el amenazado o su familia sea la amenazada, es la sociedad en su conjunto que tiene que empezar a reflexionar y hacer un proceso de catarsis democrática, societal, que nos permita a nosotros identificar cuáles son realmente nuestros problemas, más allá de la cáscara y el marketing, más allá del TikTok, más allá de los likes, más allá del live. Necesitamos tener una discusión profunda como sociedad que nos permita avanzar. Hasta el sol de hoy, mi querido Frank, no tenemos respuesta alguna sobre la crisis inducida de seguridad. Yo me atrevo a decir eso. Es una crisis inducida que ha facilitado que las organizaciones narcodelictivas hagan de Guayaquil la capital del traslado de la cocaína hacia Europa. Y estamos todos viviendo, lamentablemente, las secuelas de esa violencia. Entonces, es momento de discutir si en el Ecuador existe la libertad de expresión. Me pregunto yo si existe libertad de expresión cuando un periodista investiga, revela, devela y transmite hechos inéditos y que producto de ese trabajo sea amenazado de muerte él o su familia. Hay libertad de expresión. ¿A quién le preocupa eso? Yo creo que tiene que ser una bandera de lucha, una causa nacional, porque el día de mañana puede ser tú, el día de mañana puede ser cualquier otro colega. Este no, esto tiene que superar atisbos personales, ideológicos o políticos, mi querido Fer. Cuando uno revisa las cifras de ejecución de presupuestos, por ejemplo, del Ministerio del Interior del año 2023 y ve que habían gastado menos de 10%, de igual manera en inversión en seguridad se había gastado cifras irrisorias, el 30% del presupuesto, hablo, porque algunas personas dicen, no, el Estado no tiene plata. Pero yo cuando me hablo de ejecución presupuestaria, hablo del dinero que había estado presupuestado, o sea, del dinero que tenía en ese entonces, por ejemplo, Guillermo Lazo. Andrés, esto también es parte del desmantelamiento del Estado y de la poca o nula inversión que hay
en el sector público, en el Estado, en temas de seguridad y que también Pero por aqueja a supuesto, toda la ciudadanía. pero por supuesto, o sea, es bochornoso que la ministra Palencia tenga que salir a decir, no sean malitos, regalen una caridadcita porque el sistema de seguridad ya está viejo. Entonces, es bochornoso que nuestra ministra tenga que salir a pedir cooperación internacional porque el Estado ecuatoriano tiene la capacidad de financiarse. Y no tiene la capacidad de financiarse porque encima del fenómeno de seguridad, el fenómeno social de la crisis inducida de seguridad, hay otro fenómeno que es la crisis económica inducida. ¿Cómo sostenemos al fisco? ¿Están pagando los que más tienen? ¿Están aportando los que más tienen? ¿Cuál ha sido la desregulación que vive el sistema financiero? La desregulación que vive la caja fiscal. ¿Cuánto están debiendo? Digo, el presidente de la República, o por lo menos el grupo económico que expresa el presidente de la República, que es propiedad de su familia, es uno de los grandes deudores del Estado ecuatoriano. Yo creo que al buen entendedor pocas palabras, mi querido Fran. Esa es la realidad del país. Una crisis multidimensional, polimorfa, que realmente nos tiene sometidos y entre la espada y la pared. Antes de finalizar, Andrés, y no sin antes agradecerte y nuevamente solidarizarme con esta nueva amenaza que está en tu contra, estas nuevas amenazas y lo que nos has comentado de que hoy nuevamente han escrito para llevar ese mensaje. ¿Cuál sería la otra verdad de lo que se está, lo que antes se hablaba de que no había libertad de expresión en el país? Que hay que decirlo, ¿no? Pero no veíamos este tipo de amenazas, o yo no recuerdo que, por ejemplo, desde el 2017 hasta el año 2005, 2004, haya habido este tipo de amenazas, este tipo de ataques a la libertad de expresión, este tipo de violencia que está pasando en el Ecuador. ¿Cuál sería esa otra verdad a lo que estamos viviendo actualmente? Yo creo que este contexto es el verdadero contexto mordaza. Esa es la verdad. Este es el contexto mordaza. Más allá del punto y el contrapunto que puede existir en un espacio democrático y civilizado, el verdadero contexto mordaza es la posibilidad de que alguien te diga, te voy a matar si sigues hablando. Y no solo a ti, a tu familia también. El contexto mordaza es que el Estado ecuatoriano no garantice tu libertad de expresión porque no precautela con seguridad, no invierte en la seguridad, desmantela la seguridad del Estado. Ese es el verdadero contexto mordaza. Las amenazas que muchos periodistas hemos tenido que vivir en el año 2023 y las amenazas que muchos seguimos viviendo en este año 2024. Fíjate tú que se tenga que activar todo un mecanismo de protección de periodistas para tratar de salvaguardar su vida, para que no les llegue a pasar nada, porque ya hemos tenido antecedentes de amenaza, de acoso, incluso de asesinatos. Ese es el verdadero contexto mordaza. Invito a los colegas a que reflexionen, más allá de lo que piensan ideológica o políticamente. El verdadero contexto mordaza no fue entonces la regulación, sino fue la posibilidad de que sigas contando historias con tu punto de vista y tu perspectiva y cumpliendo los reglamentos, la norma, la responsabilidad ulterior, pero vivo, pues. Hoy amenazan a nuestra vida, a nuestra integridad física y la de nuestras familias. Y lo digo claramente, Frank, fueron tan alevosos que encontraron los domicilios de mi familia, de mi madre, de mis hermanos, con coordenadas exactas para decirle, déjale este mensaje al periodista Durán. Si no deja de hablar huevadas, no sabemos qué va a pasar. Vuelvo a preguntar a esos colegas que cacareaban en el contexto de Mordaza.
entre comillas, si la verdadera mordaza no es lo que estamos viviendo hoy por hoy. Nada más, mi querido Frank. Te agradezco muchísimo por el espacio. Y un saludo a todos los chochólogos y chochólogas que nos sintonizan. Han sido las apreciaciones del periodista e investigador Andrés Durán, también conocido como el Chochólogo, agradeciéndote por haber estado en el espacio, nuevamente solidarizándome. No me voy a cansar de solidarizarme con todos los colegas y colegas que están en esta situación tan compleja y que tratan de silenciarlos. Seguros de contar con tu participación en futuras oportunidades, querido Andrés.